Y muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a su espacio formativo e informativo FinCore, Finanzas Corporativas a tu alcance. Hoy jueves 13 de marzo les habla para ustedes Marcial Urdaneta. ¿Qué tenemos para los mercados financieros? El día de ayer, miércoles 12 de marzo, en la sesión regular del miércoles, acciones tecnológicas se vieron beneficiadas ya que los inversores adquirieron acciones, es decir, compraron, detuvieron esa caída que estaban teniendo los precios de las tecnológicas, impulsando al Nasdaq Composite a una ganancia del 1.6%. El sector tecnológico fue el de mejor desempeño en la sesión gracias al avance de Nvidia y Palantir Technology. Significativa subida del Nasdaq Composite debido básicamente a las subidas de Nvidia y Parlantin, lo que no veíamos en muchos días, llevando el Standard Poor's a un avance del 0,5%. Sin embargo, el Dow Jones, que es el promedio industrial compuesto por 30 acciones, fue un caso excepcional al anotar su tercer día consecutivo de pérdidas y caer un 0,2%. Aunque no fue tan significativo, sí es importante porque es el indicador que nos mide la economía profunda en este país de los Estados Unidos. Para hoy miércoles, perdón, para ayer miércoles 13 de marzo, la lectura de febrero del índice del precio al consumidor que les decía que iba a salir a las 8:30 de la mañana del día de ayer, una medida de amplio espectro de los costos en la economía estadounidense, fue más débil de lo esperado. Lo esperado fue un 0,3%. La inflación general aumentó en un 0,2% con respecto al mes anterior y un 2,8% interanual promedio. Es decir, la inflación anualizada se registró ayer en un 2,8% y se estimaba un 2,9%. Como lo decía en transmisiones anteriores, los aspectos fundamentales de la economía de los Estados Unidos son eh, significativamente más estables y positivos de lo que se percibe en el mercado. Recordemos que hay una guerra de aranceles que es lo que tiene nervioso a los inversores y es poco predecible los efectos que pudiese tener sobre la inflación. Pero ya cuando salen los datos como estos, que son datos duros, que son estadísticas y que nos muestra que la presión inflacionaria no es tan alta como la perciben los inversores y eso los lleva a temores, es lo que estamos observando o lo que se observó el día de ayer, es decir, una ligera subida o recuperación. No sabemos si es para tomar impulso y seguir cayendo o para ya estar en esa zona de soporte que nos permita comenzar a observar una recuperación de los mercados. A todas estas, no importa si el mercado va a la baja o al alza, siempre y cuando tú cumplas con tus estrategias de inversión y puedas tener herramientas que te permitan comprar al alza o comprar a la baja e invertir en los mercados. Observen esto, el día de ayer yo les dejé este mismo soporte y esta misma resistencia que había conseguido y vean lo interesante del Standard Poor's, que son los futuros del Standard Poor's. Fíjense dónde específicamente llegó el día de ayer, en 5.672 dólares con una vela que generó una gran sombra o mecha en este caso una gran mecha de indecisión. Sin embargo, los mercados se recuperaron hasta esos niveles de 5.672. Es la misma línea que les mostré el día de ayer. No es que uno sea haga predicciones sobre el precio, sino lo que probablemente pudiese hacer
el precio en este caso del Standard & Poor's basado en estas resistencias que había dejado durante el mes de septiembre del año pasado. Lo hizo, eso es hacer trading, es decir, observar lo que suceda en el pasado y predecirlo para el futuro para tomar nuestras propias decisiones. Y fue acertado la predicción que hicimos el día de ayer. Fíjense que intentó tocar también este soporte de 5.530 y en ese rango se movió los futuros del Standard & Poor's el día de ayer, producto en gran parte a la positiva noticias sobre menos presión de la inflación sobre la inflación de lo que tenían previsto los inversores. Para el día de hoy está haciendo un ligero repunte del precio, pero se observa más estable en esa zona entre los 5.670 y 5.530. En zonas de lateralidad sin una tendencia es más complejo operar porque si estás operando en opciones o en futuros, es poco predecible hacia dónde va a ir los precios de los activos. Es decir, en lateralidades, las opciones se deprecian por el tiempo o los futuros son difícilmente proyectables en el tiempo cuando hay lateralidades. Mercados financieros, para ayer miércoles 12 de marzo salió esta noticia. Seguimos creyendo que el próximo movimiento de las tasas de la Reserva Federal será a la baja. Eso es lo que se tiene previsto desde el año pasado. Pero es difícil tener mucha confianza dado que el impacto de los aranceles aún es incierto, declaró Scott Helsing, director estrategia de inversión de Global X. La pregunta clave en si los aranceles tendrán un mayor impacto en el crecimiento de los precios. En las últimas semanas, el mercado de tasas ha señalado que la mayor preocupación es un crecimiento más débil de la inflación, con 3 recortes que están descontando para este año, 3 recortes de tasas de interés. Recordemos que si caen las tasas de interés, los activos se aprecian. Y como las acciones son activos y si lo podemos comparar con una propiedad o una vivienda, si baja la tasa de interés, los compradores tienen más capacidad de hipotecar una vivienda y comprarla a través de crédito, entonces las viviendas se revalorizan. Eso mismo sucede con los activos financieros. Si hay recorte de las tasas de interés, eso hace que los activos como acciones se revalorice. Eso es lo que están percibiendo los inversores o se está descontando. Pero como en este momento hay incertidumbre por los aranceles, pero también estamos observando menos presión sobre la inflación, el futuro es poco predecible, por eso que observamos una lateralidad en una zona bastante baja de los precios por las caídas abruptas que hemos tenido en días previos. Aquí les muestro el VIX, como el día de ayer hizo un significativo retroceso desde los 29 puntos y alcanzó niveles de 24 puntos. Cayó 5 puntos porcentuales, lo que significa, o 5 puntos básicos, lo que significa un retroceso del miedo de los inversores para el día de ayer. También lo mostró el Freedom Grid, que es publicado por CNN. Aquí me permito corregir algo, ayer dije CNBC, pero es CNN que lo publica y observamos como una recuperación del 14% que les mostré el día de ayer y para el día de hoy está en 20 puntos el extremo temor, es decir, retrocediendo el miedo de los inversores. Bastante importante estos datos porque nos hace prever que pudiesen estar allí a la expectativa para ver si los mercados comienzan a recuperarse en esa lateralidad
de un soporte importante que observamos. Para hoy jueves, los futuros de las acciones registraron pocos cambios el jueves después de que el Standard Poor's registrara una sesión ganadora, como lo comenté. Los índices vinculados al Standard Poor's se mantuvieron estables, ni subidas ni bajadas. Está dejando allí una vela de indecisión bastante importante, mientras que los vinculados al promedio industrial Dow Jones subieron 11 puntos. Recordemos que tiene 3 días perdiendo el Dow Jones y hoy está subiendo. Sin embargo, los futuros del Nasdaq cayeron en un 0,1%. Es decir, el mercado bastante estable. Hay que tener cuidado porque en lateralidades se deprecian las opciones y es más complejo operar si estás haciendo day trading porque en las lateralidades es más difícil predecir hacia dónde van los activos si estás haciendo eh, inversiones direccionales. Aprovecho también para informarles que ante esa lateralidad en un soporte después de tantas caídas, también es importante tener en cuenta construcción de portafolio o comprar activos a largo plazo que observemos que pudiesen estarse recuperando desde el punto de vista fundamental. Por ejemplo, ante retrocesos de compañías de refugio como Costco, Walmart, Home Depot, este tipo de compañías es interesante después de estos retrocesos porque las personas siempre tenemos que consumir comida, ¿ok? Y este tipo de bienes y servicios que venden estos establecimientos, entonces a lo mejor es un gran momento para comprar acciones y construir un portafolio a largo plazo o cambiar mi portafolio de largo plazo. Esta información se las dejo para su decisión. Para hoy miércoles también observamos, perdón, para hoy jueves, ahí debería decir jueves, me disculpan que a veces los videos tienen errores y pero no tanto de contenido, sino de algunas fechas o algunos datos que suministro, pero no puedo, el tiempo no me lo permite porque queremos que los videos salgan antes de las 9 de la mañana para que pudiesen aprovecharlo en la apertura de los mercados y al analizar el pre-market tengo que esperar que se forme el pre-market. Entonces ese espacio reducido hace muy complejo editar videos. Así que se los dejo allí y ustedes me entenderán y comprenderán. Los inversores esperan los informes económicos que se publicarán hoy sobre el índice del precio al productor. Ayer fue el índice del precio al consumidor a las 8:30 hora del este, la lectura del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan del día viernes, como se los dije anteriormente, y también seguimos en temporada de earnings. Hoy está previsto Dollar General, que es una muy importante compañía para ser analizada. ¿Por qué razón? Porque es venta de consumo también al detalle a bajos precios. Recordemos que la mayoría de sus productos se venden a $1.50 a $1.25. Antes era de $1, es decir, la inflación los obligó a subir un 25 o un 50% sus precios. Si lo calculamos desde el punto de vista de $1. ¿Y por qué razón? Porque sus ganancias provienen de esa ganancia del dólar que les dejaba los volúmenes, ¿ok? Y de esa proporción tienen que pagar alquileres, sueldos, salarios y infraestructura y toda la logística. Entonces, estas tiendas como Dollar General nos dan un indicativo también de la inflación y es importante analizarlas porque como lo dije, son al detalle y están en gran parte de todos los Estados Unidos. También dan sus earnings Ultra Beauty que presentan sus resultados hoy día jueves. Y es todo por hoy. Y les habló para Finanzas Corporativas a tu alcance. Marcial Urdaneta. Y como siempre les digo, con Dios los dejo y con Dios me voy.
Hasta una próxima oportunidad. Y me disculpan esos pequeños errores que cometo, pero no voy a editar videos porque no nos da tiempo y es más importante aprovechar la información en términos generales para aprovecharla antes de la apertura del mercado y poder tomar decisiones de inversión y financiamiento más acertadas. Hasta una próxima oportunidad.